El ascenso del fútbol argentino, para variar, siempre fue un quilombo, pero en la temporada 1986-87 la AFA dio un golpe sobre la mesa para organizar las cosas con la creación del Nacional B, un torneo que al fin aglutinaba en la misma categoría a los equipos del área metropolitana con los del mal llamado interior del país, siendo este hasta hoy el paso previo para llegar a la primera división. Por eso la implementación de esta especie de Premier League del ascenso es el punto de partida para identificar qué clubes son los que más veces fueron campeones de este certamen, para lo cual se destacarán a todos aquellos que lo hayan ganado en más de una oportunidad. Y sobre todas las cosas estableciendo bien en claro que una cosa es ascender y otra diferente ganar el campeonato. Por eso repasamos los clubes que más veces fueron campeones del Nacional B, o en otras palabras, todos los que lo ganaron más de una vez. El primer equipo en alcanzar 2 títulos en la B Nacional fue Huracán, el para algunos sexto grande de todo el fútbol argentino, que también se entremezcla con el pelotón de clubes que dio la vuelta olímpica en esta competición en más de una oportunidad. La consagración inicial llegó en la temporada 1989-1990, en la cual el conjunto de Parque Patricio se adjudicó un torneo largo de 42 fechas. Así fue como un solitario gol del turco Mohamed ante los Andes le aseguró no solo el campeonato, sino también el regreso a la elite del fútbol argentino luego de 4 años. Se va el puntero, viene el centro y el cabezazo del turco para marcar el gol del campeonato. Huracán 1, Los Andes 0. Huracán ya era campeón. El Nacional B quedó atrás. Luego de bajar en 1999, el globito volvió a subir, pero esta vez lo más rápido posible, porque en el año 2000 logró su segundo título en la B Nacional. En este caso, el cinturón de campeón se puso en juego en una serie final a ida y vuelta frente a Quilmes. El quemero se impuso 1-0 en casa del Cervecero con un gol de Gastón Casas y sacó la ventaja. Mientras que en la revancha disputada en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, con el empate en un tanto con la firma del Tero Di Carlo, Huracán certificó el título y el consecuente retorno a primera. Nos pasó el tiro, continúa Di Carlo, puede ser, ahí va Di Carlo, hay corte que sale Di Carlo, ¡gol! Continuación por América, que desea el mar de los Andes y final, le bajó la persiana a Martín. Huracán festeja como en el 73, Huracán festeja como en el 90, Huracán festeja hoy en el 2000 este ascenso a la primera división. Una fase de Huracán por la categoría con el empate ante Quilmes. El globito vuelve a pegarse una vuelta por primera. Domínguez hizo el primero en el arranque del segundo tiempo, empató Di Carlo en el final. Instituto de Córdoba también gritó campeón por duplicado en la B Nacional y lo hizo en un lapso de solo 5 años. La primera estrella llegó en 1999 luego de imponerse en el resultado global en las finales ante Chacarita. La Gloria sacó una diferencia indescontable en el partido de ida disputado en el Chateau Carreras, gracias a un 3-0 obtenido en una olvidable jornada del Flaco Vivaldo que incluyó un doblete de Miliki Jiménez. El cotejo de vuelta se disputó en la cancha de River y la escueta victoria por 1-0 en favor de quien ese día hizo las veces de local no fue suficiente para el funebrero. Por lo tanto, la fiesta fue de los cordobeses. La ilusión de Chaca sigue intacta. Mira el reloj, me parece que termina acá, ¿eh? Señoras y señores, Instituto Atlético Central Córdoba, campeón de la B Nacional. Es el primer ascendido en la temporada con la victoria de Chacarita por 1-0. Tras un breve paso por la primera división, el elenco de Córdoba nuevamente se sumergió en el mundo del ascenso para volver a salir gritando campeón en el año 2004 en una épica definición ante Almagro, su último verdugo y rival en las finales. La de ida la ganó el conjunto tricolor por 1-0, mientras que el mismo resultado se vivió en los 90 minutos de la revancha por obra de Santiago Raimonda. ¡Hace el centro! ¡Raimonda! Así que el campeón de la temporada entre los ganadores del torneo Apertura y Clausura se definió por gol de oro, el cual fue convertido por Renato Riggio para el delirio de Instituto, que se quedó con toda la gloria. La pelota juega bien, esa pelota para acá.
Casto está en el área, le pega al arco, viene, no, el centro, llegando. Instituto campeón. Instituto de primera al minuto 15. Con un hombre menos, la gloria cordobesa. De Alta Córdoba, que cada vez más alta está con esta victoria. El gol de la victoria de Riggio. El gol del triunfo, el gol del campeonato en esta prórroga. El gol de oro, que no es más brillante que hoy. Atlético de Rafaela también cuenta con 2 títulos en su haber en la categoría de plata del fútbol argentino, con la distinción de que en la temporada 2002-2003 además festejó por partida doble, ya que el formato dividía la misma en 2 torneos, Apertura y Clausura, los cuales ambos ganó la crema, algo que nadie había logrado. Así que cuando el equipo de Cachín Blanco dio vuelta a un 0-2 ante San Martín de Mendoza como visitante, producto de un gol de Darío Gandín sobre la hora, no solo le puso el sello de ganador al torneo Clausura, sino que al repetir la conquista evitó tener que jugar una final, ascendiendo así de forma inmediata y consagrándose como campeón de la B Nacional. El gol de Rafaela, el que ponía el 3-2, el que le daba la consagración a los santafesinos, que de esa forma modificaban radicalmente la definición del campeonato. Rafaela campeón, Argentinos a pelear por el segundo ascenso contra Quilmes, San Martín de Mendoza con la derrota, esperando su chance en la promoción ante el 17º equipo del Clausura de Primera División. Después llegó el turno de la invasión, de la fiesta de Rafaela en Mendoza. La siguiente coronación llegaría en 2011, en este caso en un torneo de 38 fechas integrado por 20 equipos que era la envidia del Brasileirao. El conjunto comandado por Carlos Truchet ya había conseguido el ascenso con 4 fechas de antelación, pero a falta de 2 jornadas también aseguró su condición de campeón al vencer como visitante a Unión de Santa Fe, su escolta, 1-0 con gol de Lucas Bobaglio de penal y festejó el título. Por su parte, Atlético Tucumán metió su doblete triunfal en la B Nacional en un periodo de 6 años. El decano se consagró campeón por primera vez en la temporada 2008-2009, una semana después de haber conseguido el ascenso. Así que con la tranquilidad de ya saberse en primera al derrotar por 3-1 a Olimpo en la fecha 37, de un total de 38, el conjunto del Chulo Riboira, que tenía como gran figura y goleador del torneo al Pulga Rodríguez, se coronó campeón. Lo terminó Alejandro Castro, Atlético Tucumán campeón. El equipo de Riboira derrotó 3-1 Olimpo, se quedó con el torneo nacional y la fiesta empieza en Tucumán, en el Estadio Monumental. Atlético campeón del torneo nacional. Felicitaciones, nos pasó a todos por arriba. Su permanencia en la elite duró solo un año y en 2015 los tucumanos volvieron a ubicarse en lo más alto del Nacional en una edición de 42 jornadas. El equipo dirigido por el Vasco Asconzábal venció por goleada 5-0 a los Andes, nuevamente con el Pulga entre sus filas, que ese día marcó por duplicado, y festejó al unísono tanto el regreso a Primera División como el título de campeón, ya que con ese resultado dejó fuera de competencia a Patronato, su inmediato perseguidor. Del fútbol argentino. Faltaba el tuyo, sí, faltaba el de Menéndez. 45 tenemos ya. Gana 5-0 Atlético Tucumán. Va a pedir la pelota al juez. Los tucumanos vuelven a primera. Señoras y señores, los tucumanos otra vez a la Primera División del fútbol argentino. Atlético Tucumán otra vez en la primera. Un año más tarde, Talleres de Córdoba inscribió su nombre entre los que gritaron 2 veces campeón de la B Nacional, aunque como nunca festejó a lo grande en la temporada 1997-98, no solo por volver a primera, sino porque dio la vuelta olímpica frente a su clásico rival, Belgrano. Los cordobeses se vieron las caras en la instancia decisiva denominada como la final del ciclo de un torneo que parecía interminable.
En el partido de ida, la T sacó la ventaja inicial al ganar por 1-0 con un gol del Cachi Celaya. En la revancha, Daniel Albornoz abrió la cuenta para los del Tigre Gareca y parecía que la historia estaba definida. Pero el Pirata dio vuelta a las cosas y con un tiro libre de Luis Sosa sobre la hora mandó la definición primero al tiempo suplementario y luego a los penales. Allí emergió la figura de Mario Cuenca, que contuvo 2 disparos y le sirvió la tapa de los diarios al Lute Oste, que fue el encargado de sentenciar el ascenso y el título de campeón al convertir su remate en gol. El viejo goleador, ahí va, Oste, ¡gol! Se lo dio en la definición el Lute Oste, campeón Talleres. Ya con Talleres inmerso en el peor momento de su historia, que incluso lo llevó hasta el ostracismo del Federal A, en 2016 llegó su segundo título en la B Nacional. En este caso se trató de un torneo corto de una sola rueda de 21 fechas y lo ganó de forma invicta. Los de Frank Darío Kudelka derrotaron a All Boys en el tramo final del encuentro, logrando así también el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino luego de 12 años de espera. Aquella tarde los matadores se impusieron por 2-1 en Floresta y la alegría llegó sobre la hora con un agónico gol de Pablo Guiñazú. La busca por allí, le va a caer el Cholo, gol, gol, perdía 1-0, no quedaba nada, lo dio vuelta a los Talleres, lo ganó a Talleres con el solo Guiñazú que la clavó en el ángulo. Talleres vuelve, Talleres campeón, sube y vas a subir, carajo, y vas a subir, Talleres. Otro histórico de primera división como Argentinos Juniors también cuenta en sus vitrinas con 2 títulos de la B Nacional, Nacional B, o como Joraca se llame ahora. El primero fue en la temporada 1996-97, un año después de haber descendido. El torneo fue eterno, donde el Bichito, al finalizar como líder en la zona campeonato, se coronó campeón, producto de su victoria ante Gimnasia y Tiro con un gol de Polo Quinteros, dejando a Talleres de Córdoba en segundo lugar. Le pica el Bichito de volver a primera, gracias a Polo Quinteros. Argentinos 1, Gimnasia y Tiro 0. Y terminó en Avellaneda. Argentinos es el campeón del nuevo Nacional con el gol de Polo Quinteros a los 26 del segundo tiempo. Le ganó a Gimnasia y Tiro, que decíamos, quizás sin tanto valor como un Metropolitano en el 84, como un Nacional en el 85, como una Copa Libertadores en aquel glorioso 85, pero Argentinos tienen la misma fiesta porque en menos de un año vuelve a la primera división. La segunda consagración llegó 20 años después de la mano de Gabriel Heinze, que comandó aquel recordado equipo con Alexis McAllister, Nico González y compañía. Los del Gringo se impusieron de punta a punta en un certamen nada menos que de 44 jornadas, en el cual la consagración como campeón del Nacional llegó una semana después de haber conseguido el ascenso a Primera División. Esto fue posible gracias a la victoria en Mataderos ante Chicago por 2-1 con un doblete de Brian Romero. 9 de la etapa final. Otra vez, Brian Romero, que gana la espalda de los centrales, remate por sobre el arquero, palo, toque suave a la red para el segundo, 2-0, faltando 4 minutos, descontó Charpentier. El Bicho disfruta de un momento glorioso, ya no solamente piensa en primera, sino que además es el rey de la Primera B Nacional. En un nuevo cambio de sistema, la temporada 2017-2018 fue un torneo de 24 fechas y una sola rueda, donde igualaron en la cima de la tabla de posiciones Aldo Civi y Almagro. Por eso ambos equipos tuvieron que jugar un partido de desempate por el título en cancha de Arsenal. El Pitu González de penal abrió la cuenta para el Tiburón y un minuto después del empate del tricolor, Emiliano Jacopoulos volvió a desnivelar para Aldo Civi. Cristian Chávez se encargó de sentenciar la historia y con este triunfo los de Mar del Plata lograron su primer título en la historia. Sí, gol, Chávez, gol, golazo negro, gol.
festejo del banco de Aldo Civi, muchachos. Sí, sentarse, está desbordado, muchachos. por eso Pitana le pide que paren. Ay, Dios mío. Hay una gente en el campo de juego ahí, Sí, yo los entiendo, muchachos, pero siéntense tranquilos, van 3-1, muchachos. El problema cultural que tenemos. Es tremendo el problema cultural, el peor problema que tenemos en Argentina, el cultural. 49, Uno mira más. el cronómetro, Pitana, uno más, sí, bueno. Tiene la pelota Vergara, señoras y señores, no hay tiempo para más. Ganó 3-1 Aldo Civi. Aldo Civi, sí. Aldo Civi vuelve a la primera división del fútbol argentino. Se desata el festejo de un equipo que cuando arrancó la temporada se conformó con hombres experimentados. Hablamos de Velázquez, sobre todo, también de Somoza, jugadores que tienen pasado en primera división, jugadores que han tenido buena labor en distintos equipos de ascenso, un hombre generador de juego como el Pitu González, y fue apareciendo de a poco el equipo. En 2024 el Tiburón casi en silencio se metió en la final por el título gracias a la pechada de Nueva Chicago que perdió la punta de la zona B sobre la hora de la última fecha. Entonces los del Puerto al ganar la San Telmo fueron quienes accedieron al partido por la gloria frente a San Martín de Tucumán, conjunto que terminó en la cima de la zona A obteniendo la friolera de 17 puntos más. Pero en el Gigante de Arroyito esa diferencia no se hizo pesar, y Aldo Civi con goles de la Méndola y un bombazo de Elías Torres ganó 2-0 para consagrarse campeón por segunda vez en su vida y volver a primera. Mancha Torres. ¿Dónde la clavó? ¿Dónde la metió? ¡Que sí, nene! ¡Gol! ¡Qué tremendo golazo que hizo este pibe, por favor, Aldo Civi! ¡2! ¡Sí! El Tiburón 2, San Martín 0. ¿Dónde la clavó la vecchia Mirala? No hay tiempo para más, señores. Buscaba la pelota Alonso, señoras y señores. Aldo Civi vuelve a la primera división del fútbol argentino. El equipo de Iliana le acaba de ganar en Rosario la gran final a San Martín de Tucumán con goles de la Méndola y Torres. De esta manera, la próxima temporada jugará en la primera división del fútbol argentino. Y se la llevó el Tiburón. La máxima consagración es de Aldo Civi, el equipo del Puerto de Mar del Plata que había llegado por la ventana, se metió en esta final. Ingresando al Olimpo de los equipos que fueron campeones 3 veces, el primero en conseguirlo justamente fue Olimpo de Bahía Blanca. La primera vez fue en el año 2001 en un torneo donde el ganador pasaría un semestre sin jugar para disfrutar su estadía en primera. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro fue el mejor a lo largo de 24 jornadas y en la fecha final se impuso por goleada 4-0 frente a Instituto con 2 tantos de Seferino Díaz, otro de José Alfredo Celaya y hasta el mismísimo Mauro La Espada convirtió de tiro libre. Bueno, este para La Espada, ¿te parece? Sí, un Para bombazo. Clemens, ¿no? Pero lo pidió La Espada, yo te digo, sí. un bombazo de La Espada. Y cerquita estamos de gritar el cuarto. A ver qué va, ahí va Mauro, La Espada, La Espada, La Espada, ¡palo! De Mauro La Espada a los 8 minutos de este segundo tiempo. Algo me decía que tenía que ir La Espada. La Espada que le da el cuarto grito de gol. Ese grito que va acercándolos aún más, metiéndose en la primera división para jugar con los grandes del fútbol argentino. Olimpo está en la primera. Olimpo 4, Instituto 0. Mauro La Espada. De esta manera se aseguró el ascenso gritando campeón al ubicarse un punto por encima de Quilmes. Olimpo está en la primera. Olimpo 4, Instituto 0. Felicitaciones, campeón. Felicitaciones, Gustavito, porque se lo merece. En ese abrazo con sus colaboradores está el sacrificio que él mismo decía. Está la alegría de este público, de este pueblo, de esta gente que ha ingresado a abrazarse con los jugadores, que ha mezclado su emoción, su pasión y esa gran ilusión que traía desde hace varios meses, sacándose la amargura de poder pelear por el descenso, porque allí estaban entre los 7 peligros de poder perder la categoría.
De nuevo en el Nacional, el aurinegro volvió a gritar campeón en 2007, un año después de haber sufrido el descenso. Los de Bahía repitieron la gesta de Atlético de Rafaela de ganar tanto el torneo de apertura como el clausura, evitando así jugar una final por el ascenso y el título. Así que al consagrarse en el segundo certamen con una victoria 2-1, con goles de Ismael Blanco y Martín Cabrera, justamente ante la Crema que marchaba como líder, se consagró campeón en la B Nacional y volvió a la máxima categoría del fútbol argentino. Resultado, el campeón y el ascenso se queda en Bahía Blanca. El gol que Bahía Blanca esperaba, el gol de Cabrera, el gol de Olimpo que lo va a poner otra vez en la máxima categoría del fútbol argentino. Falta mucho todavía, claro, pero está ganando Olimpo y sueña. Olimpo 2, Atlético Rafaela 1. Aunque así como ascendió, Olimpo bajó de una, pero afortunadamente nuevamente subió como pedo de buzo en la temporada 2009-2010, esta vez en un torneo hecho y derecho de 38 fechas con 20 equipos. El club bahiense logró su pasaje a la máxima categoría antes de disputar su encuentro que igualó sin tantos con San Martín de Tucumán, al verse beneficiado por el empate entre Instituto ante Defensa y Justicia. Y se coronó campeón en la fecha siguiente, a pesar de caer por la mínima ante Independiente Rivadavia gracias al empate de Quilmes con Platense. También con 3 coronaciones, entronado como el otro club más campeón de la historia de la B Nacional, se encuentra Banfield, el conjunto del sur que festejó por primera vez en la temporada 1992-93, cuando luego de igualar en la cima de la tabla de posiciones del torneo anual con Colón, tuvo que disputar un desempate frente al Zabalero. El partido se jugó en Córdoba y al finalizar sin tantos, con un penal atajado por Puentedura, tuvieron que definir desde los 12 pasos, donde el 1 también salvó 3 match point en contra. Entonces, luego de que el equipo santafesino desperdicie su último disparo, el festejo fue para los de Carlos Babington. ¡Campeón Banfield, carajo! ¡Campeón Banfield! ¡Banfield vuelve a Primera División A! ¡Ahí está el campeón! ¡Campeón Banfield! En la temporada 2000-2001 el campeón se definía mediante una final a la cual Banfield accedió luego de ser el segundo de la zona metropolitana por detrás de Quilmes, justamente su rival en el partido decisivo. El taladro sacó ventaja en el partido de ida disputado como local al ganar 2-0 con goles del Gatito Lib y Rubén Darío Forestelo. En la revancha los de Mané Ponce pisaron más fuerte aún en el terreno cervecero y con los goles de Garrafa Sánchez, de nuevo Carlos Lib, Pablo del Río y otra vez el Yagui, se floreó con un 4-2 para obtener una consagración inapelable. Forestelo a los 42 y medio, Banfield de primera, Banfield 4, Quilmes 2, Banfield 6, Quilmes 3, Banfield está en primera división. Con la boca, ahora se ha suspendido el partido. Sí. Muy bien, Tax, confirmado por el árbitro del partido. A ver, José. De común acuerdo se suspendió el partido. Bueno, vamos a comunicarle esta noticia a Cristian. Luchetti, el partido ha sido suspendido. ¿Ya te sentís de primera? ¿Te sentís campeón? ¡Oh, dale, campeón! ¡Mira si no me siento de primera! Por supuesto. Banfield obtuvo su tercer título en un certamen de 42 fechas, recordado seguramente por ser la edición en la cual participó Independiente por única vez en la segunda categoría. No obstante, alejado de la incertidumbre por ascender, el equipo de Matías Almeida abrochó su retorno a primera en la fecha 38 al empatar con Douglas Haig de Pergamino. Y para lo derecho está Olivero, Juanito y Salcedo, a ver quién va. ¿Quién es Asá? ¡Va Salcedo! Marca el final Magno, Banfield, sí, Banfield, otra vez en la primera división del fútbol argentino. Ahora tenemos que ir por el campeonato, pero me contrataron para ascenderlo y junto a los jugadores logramos el objetivo. Y una jornada antes de finalizar el torneo con su triunfo ante Talleres por 2-1, además se consagró como el campeón de la B Nacional 2013-2014. De Banfield, señores, a los 34 minutos le cambió la cara al partido. Nicolás Bertolo, señores, pone el segundo tanto, lo da vuelta Banfield.
Lo gana 2-1 en el Florencio Sola. Se está coronando campeón el equipo de Almeida. Señoras y señores, pide la pelota Balini, correcto. Ha ganado Banfield. Banfield es el campeón de la B Nacional del fútbol argentino. El abrazo emocionado de Almeida con su padre. Y todo el festejo, señores, de la gente y del cuerpo técnico y de los jugadores de este Banfield campeón.